Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas, bienvenidos a tu canal, Adriana J. Dark es la primera serie de Netflix que tiene como origen ese enigmático, complejo y maravilloso país que es Alemania. Y tal como se podría esperar de una producción original de un país donde la calidad, la precisión, la eficiencia y la creatividad están más que garantizadas, esta serie se destaca ya entre las mejores y más amadas por el público. Sin embargo, en este video nos centraremos en tratar primero de entender, luego de analizar y finalmente de explicar todo lo que sucede en esta primera temporada de la serie, que con una larga cuenta de personajes, una historia intrincada y unos giros argumentales fantásticos, podría haber dejado a más de uno preguntándose ¿qué fue lo que pasó? Y precisamente para eso estamos aquí, porque sin más preámbulos o introducciones, damos inicio al análisis y explicación de Dark, la serie original de Netflix. Comencemos. ¿En qué idea se basa Dark? Dark es una serie que se basa en una concepción filosófica denominada el eterno retorno. Hay dos maneras de ver esta idea y teniendo en cuenta que la serie juega con ambas perspectivas, resulta necesario explicarlas por separado. Trataré de hacerlo lo mejor posible porque el concepto en sí es un poco complicado. La primera forma de verlo es la siguiente. El futuro es nuestro pasado y el pasado es nuestro futuro. Así como al dar una vuelta a una manzana retornamos al mismo punto, el tiempo, que en la serie no transcurre en línea recta, eventualmente nos llevará al mismo punto en donde estábamos. Según esta perspectiva, con el paso del tiempo, el universo eventualmente retornará exactamente a cualquier punto en el que haya estado en el pasado, incluyendo a los mismos seres humanos. Pero esta manzana a la que se da la vuelta es la misma, nunca cambia. La segunda forma de verlo es la siguiente. El universo, temporal y espacialmente, tiene un inicio y un final, pero ese final es el nuevo inicio de un segundo universo que eventualmente terminará siendo idéntico al anterior, en tantos niveles que es imposible diferenciarlos los unos de los otros. La gran diferencia que hay entre las dos perspectivas es que en la primera, el universo contenido, todo está predestinado. En la segunda perspectiva hay posibilidad de cambio, ya que cualquier suceso extradimensional que afecte a la progresión de los eventos cambiará la forma en que ocurrieron en la iteración anterior. Pero en sí, la serie no parece dar una respuesta definitiva sobre cuál perspectiva es cierta aquí, porque claro, hay más temporadas en las que sí se puede dar esta respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Winden? En la pequeña población de Winden, en Alemania, en un intrincado sistema de cuevas, existe un agujero que está conectado a tres portales temporales. El primero está conectado en 1953, el segundo en el año 1986 y el tercero en el año 2019. Cualquier persona o ser que esté en alguna de estas tres fechas puede ingresar al agujero y, de acuerdo al camino que tome, salir en cualquiera de las otras dos. De acuerdo a lo que dice Noah, todas y cada una de las acciones que tomen los individuos ya está predestinada. Es decir, si alguien está en 2019 y viaja a 1953, ya sus acciones habrán afectado a 2019 antes del viaje y no habrá manera de cambiar la situación. Sin embargo, la escena final podría indicar que no todo está tan escrito en piedra como Noah dice. ¿Quién diablos es Noah? Noah es uno de los usuarios del agujero de Winden. Noah es un sujeto manipulador, perverso y sin escrúpulos, que no duda en utilizar a quien esté disponible para alcanzar sus objetivos, que están relacionadas en alcanzar algún tipo de objetivo que no se reveló en esta primera temporada, pero que podría ser garantizar su propia existencia. Noah, a pesar de no creer en Dios, suele llevar el atuendo de un pastor, o reverendo si lo queremos decir así. En resumen, la indumentaria de un sacerdote. Una teoría que tiene mucha fuerza es que Agnes Nielsen, la abuela de Ulrich Nielsen, tuvo una relación con Noah, relación de la que su hijo Trond fue producto. Esto en vista de que Agnes se refiere al padre de Trond como un pastor malvado.
¿Qué fue lo que le pasó a Mikkel? La trama de la serie se origina cuando Mikkel Nielsen, un niño de 11 años, desaparece en el bosque en el otoño de 2019. Como vimos a medida que avanzó la serie, Mikkel de alguna forma que no conocemos entró al agujero y terminó en 1986, donde quedó en manos de la enfermera Ines Canwall, quien lo adoptó y lo crió bajo el nombre de Michael Canwall. Michael Canwall, o sea Mikkel, se casó con Hannah Kruger y con ella tuvo un hijo de nombre Jonas. La cercanía de la fecha en que desapareció y muy probablemente el hecho de ver a su familia, a su padre y a su madre y a sí mismo de joven sin poder decirles nada lo condujo al suicidio. ¿Quiénes son los personajes de Dark y cuál es su relación entre ellos? Los Canwall. Cronológicamente, a la primera Canwall que vemos fue a Inés en 1953, visitando al relojero Tannhaus. Luego, en 1986, Inés es ya una enfermera que no ha podido tener hijos. Inés adopta a Mikkel, que crece como Michael Canwall. Este se casa con Hannah Kruger y el hijo de ambos, Jonas, es el protagonista de la historia. Jonas se da cuenta que el extraño es en realidad una versión adulta de sí mismo, 33 años mayor para ser exactos. Los Nielsen. Pasamos ahora a los Nielsen, que son la familia más numerosa e importante de la serie. La primera Nielsen que vemos es cronológicamente Agnes Nielsen en 1953, con su hijo Trond. Como ya lo dijimos más arriba, es muy posible que el padre de Trond sea Noah, pero eso no ha sido confirmado aún. En 1986 vemos que Trond está con Hannah, con quien tiene 2 hijos, Ulrich y Mats. Mats fue uno de los niños con los que Noah hizo experimentos y cuyo cadáver luego fue enviado por el agujero negro a 2019. La desaparición de Mats deja a Hannah en un estado de delicada inestabilidad emocional y mental. Ulrich es un adolescente rebelde en 1986. Eventualmente se casa con Katarina, quien es una animadora con quien tiene 3 hijos, Magnus, Marta y Mikkel. Magnus persigue una relación con Franziska, a pesar de los extraños negocios de esta. Marta está enamorado de Jonas, mientras mantiene una relación con Bartos. Y Mikkel ya vimos que desaparece en 2019 para aparecer en 1986, para luego convertirse en el padre de Jonas. Los Doppler. A los primeros Doppler que vimos cronológicamente fue a Bernd y a su esposa Greta. Bernd es un empresario que desea traer la energía atómica a Alemania para reemplazar el carbón. Este personaje es muy rico y el negocio es una inversión. Greta es una mujer muy estricta y severa que trata con mucha crueldad a su hijo Helge. Con el paso del tiempo, vemos como Helge servía de ayudante a Noah en sus experimentos, donde morían bastantes niños. Helge en algún momento debió casarse y tener un hijo de nombre Peter. Sin embargo, a Peter no lo vemos sino hasta 2019, ya como adulto y casado con Charlotte, a quien vimos de niña dibujando pájaros en una libreta y que como adulta es una oficial de policía en Wind. Peter y Charlotte tienen 2 hijas. La hija mayor se llama Franziska, quien tiene una relación con Magnus Nielsen, y Elizabeth es una niña sorda que era muy buena amiga de Yasin. Los Tidman. Seguimos con los Tidman. En 1953, en la casa en la que posteriormente habitaron los Nielsen, vivían Egon y Doris Tidman. Egon es un agente de policía y Doris atendía a la casa y a la hija de ambos, Claudia, una excelente estudiante. En 1986 vemos que Claudia tiene una hija, Regina, aunque no hay referencia alguna a un esposo o algo parecido. Regina es constantemente acosada por otros chicos de la escuela, especialmente Ulrich y Katarina, hasta que Alexander llega y le pone un alto al asunto. Alexander Kuller es en realidad un nombre falso, ya que el verdadero nombre del sujeto es Boris Newall. En 2019 vemos que Regina atiende un hotel que pasa la mayor parte del tiempo vacío. El hijo de Alexander y Regina es Bartos, quien sostiene una relación con Marta Nielsen. Obviamente hay otros personajes, pero los iremos revelando en la medida que sigamos con el análisis. ¿Por qué Alexander usa el apellido Tidman
si es el apellido de soltera de su esposa. El apellido Tidman, a diferencia del apellido Nielsen o el Doppler, tiene una línea bastante extraña en la serie. Obviamente era el apellido de Egon, quien lo usó como nombre familiar para su esposa y su hija, como es el uso en Alemania. Muy curioso es que Claudia haya tenido una hija, Regina, y que ésta tenga su mismo apellido. Puede ser que Claudia sencillamente haya tenido a Regina fuera del matrimonio, o quizás Claudia sí se casó con alguien que no es referenciado en pantalla, y que ambos adoptaran el apellido Tidman, aunque lo primero es más plausible. Ahora, sobre lo de Alexander, recordemos que el nombre original de él es Boris Newall, y que Alexander Kuller era un nombre falso que usó para huir de algún tipo de crimen que cometió en otro punto de Alemania. Para él, adoptar el apellido de su esposa no sería tan traumático, ya que cambiaba a un apellido falso. Ahora es mucho más notorio que de todas las parejas de la serie, es la de Alexander y la de Regina la que se nota más fuerte y amorosa. ¿Para qué Noah raptaba niños? ¿Qué pasó con los niños desaparecidos y por qué tenían esa cicatriz en los ojos? Noah raptaba niños con la colaboración de Hegel en 1986. Todo esto para realizar experimentos que pudieran brindarle un método para viajar por el tiempo, sin necesidad de estar amarrado a las opciones del agujero negro. Sabemos que en 1953 había raptado a un niño, ya que sus padres le estaban pidiendo a Egon que lo encontrara. Otro niño raptado fue Mats, cuyo cadáver terminó en 2019. Los otros dos casos que conocemos son los de Eric, a quien sí vemos siendo torturado por Noah, y también está Yassin, el amigo de Elizabeth Doppler. Cuando ambos murieron, resultado de los experimentos fueron arrojados a 1953, donde Egon Tidman los encontró, teniendo como gran misterio que su ropa estaba hecha en China y que cada uno de ellos era árabe o turco. La cicatriz que tenían en los ojos era el resultado del experimento, que se hacía en un dispositivo que cubría los ojos del individuo que se ubicaba dentro. El dispositivo, al esforzar al máximo la energía sobre el sujeto, eventualmente terminaba dañando el tejido que cubre los ojos. Estos experimentos ocurren en 1986 en el búnker de la cabaña de Helk. ¿Qué es lo que hay en el búnker en la cabaña de Helk? La cabaña de Helk se ubica exactamente encima de la trifurcación de las cuevas, la misma que conduce a 1953, 1986 y 2019. Cada vez que ocurre un viaje ocurre una fractura en ese mismo punto, lo que le permite que se puedan comunicar los puntos, sin necesidad de hacer la travesía por las cuevas. Es por eso que Noah y Helk preferían hacer uso de ese mecanismo para deshacerse de los cadáveres. ¿Cuál es el misterio de la planta nuclear de Winden? ¿Hacia dónde conducía la puerta con el símbolo de material radioactivo? En realidad, el misterio de la planta nuclear de Winden no tiene nada que ver con el viaje en el tiempo, sino con un problema técnico que surgió antes de 1986 y que originó una serie de residuos tóxicos que Bernd, el padre de Helk, ocultó para ver la paranoia pública, luego de lo sucedido con Chernobyl. Bernd ocultó los residuos en un punto de acceso a las cuevas y solo le dijo a Claudia sobre lo que sucedía, cuando ella se dio cuenta al revisar los datos. Claudia, para evitar cualquier contratiempo, le ordenó a Alexander que sellara el acceso al punto donde se encontraban los residuos, y esa es la puerta que se ve desde las cuevas, y por la que Ulrich pensó que Mikkel se había infiltrado en la planta. Ya en 2019, precisamente como consecuencia de las sospechas de Ulrich y de la orden para revisar la planta, Alexander ordenó a Obendorf, uno de sus empleados, que sacara los barriles con residuos radioactivos de las cuevas y los metiera en un camión para evitar que la policía los encontrara. Precisamente en este camión es que Jonas encuentra el material radioactivo que necesita para hacer funcionar el dispositivo. ¿Para qué sirve el dispositivo que diseñó Claudia y que fabricó Tannhaus? El dispositivo era en teoría un aparato capaz de destruir el agujero negro que se encontraba en las cuevas. Claudia lo diseñó para poder ordenar el tiempo y que cada quien permaneciera en su época sin las alteraciones que Noah introdujo. Para eso incluyó en su plan a Peter Doppler y a Trond Nielsen. Jonas utilizó la versión del futuro del aparato y se la llevó a Tannhaus en 1953 para que lo terminara.
viendo en el mismo dispositivo qué era lo que faltaba para terminarlo. Tannhaus, que había estudiado el teléfono celular que Ulrich había dejado abandonado, se dio cuenta que el dispositivo reaccionaba a las ondas de un teléfono celular, pero fue el Jonas mayor el que, utilizando el material radiactivo, lo activó. Sin embargo, tal como le explicó Noah, el aparato, en lugar de destruir el agujero negro, en realidad lo creó. ¿Por qué las luces parpadean cada cierto tiempo en Winden? ¿Y por qué hay animales muertos cuando esto ocurre? Cada vez que alguien utiliza el agujero negro para hacer un viaje en el tiempo, se emite de manera fraccionada un tipo de pulso electromagnético que afecta también a los dispositivos eléctricos y electrónicos que se encuentran cerca, y también afecta a los oídos de especies animales sensibles a frecuencias de sonido muy bajas. La destrucción del oído genera hemorragias en los carneros y ovejas y hace que los pájaros caigan del cielo, habiendo perdido así el sentido de la orientación. ¿Qué significa la escena final de Dark? ¿Por qué Jonas terminó allí? Hasta el momento en que ocurrió la fractura temporal en el búnker de Helg, cualquier hecho que ocurría afectaba de manera perfecta al pasado o el futuro, como lo que sucedió con el agujero negro en el que el Jonas adulto terminó creando, cuando pensaba que lo iba a destruir. Sin embargo, en el momento que esto sucedió y ocurrió una fractura en el tiempo, Jonas y Helg se tocaron y ambos cambiaron de sitio y de tiempo. Esto significa que sí es posible hacer alteraciones que genere casualidad, y no un círculo vicioso como se había visto hasta el momento. Jonas despierta en lo que parece ser el lugar de trabajo de su yo futuro, con todas las conexiones de los personajes, y cuando sale se da cuenta que está en el futuro. Algunos han reclamado que este mundo podría ser simplemente un 2019 alterado por las decisiones de Jonas y Helg luego de tocarse, pero eso no explica ni el dron gigante ni el hecho de que Alemania se haya vuelto hasta ese momento un lugar donde se hablaban múltiples lenguas y donde convivían etnias de todo el mundo. Entonces, ¿a qué año llegó Jonas? Si respetamos el ciclo de 33 años, estaríamos hablando de 2052, pero como el viaje ocurrió a través de una fractura, puede ser otro año cualquiera. Entonces, te recomiendo ver esta serie y si ya la viste, espero haber aclarado algunas dudas. Muy pronto estaremos analizando la segunda temporada. Dale like al video si te gustó y compártelo con tus amigos porque llegamos al final del video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido similar. Yo soy Adriana J y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.